Llegó el momento de la entrevista. Nuestra invitada especial para Cadena Azul Radio para venir a platicar con usted, Melissa Vargas, diputada federal, pero también presidenta del PRI en Toluca, capital del Estado de México, y es un placer recibirla en este momento en donde pues es menester hablar de lo que va a suceder en la legislatura, de bote pronto ya prácticamente, y en el futuro inmediato con esos trabajos, pero también lo que sucede con el PRI en Toluca. Melissa, diputada, bienvenida. Muchas gracias, te agradezco, estimado Alex, la invitación que me haces, que me hace este grupo editorial. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida, sobre todo porque sabemos el auditorio en Cadena Azul Radio pues está interesado no solamente en lo que sucede en el formato político, sino también directamente en la legislatura, y además es una legislatura que cuenta con tu participación de manera activa. Sabemos y entendemos que traes por ahí trabajos muy interesantes de vanguardia, hay que decirlo, porque abordan incluso hasta temas de inteligencia artificial, pero para no avanzarme mucho, sí quisiera que tuvieras a bien platicarnos un poco para empezar sobre esta Ley General de Bienestar Animal, que se convirtió además también en una bandera de tu campaña. Sí, de hecho fue uno de los compromisos que hicimos con la gente. Es un tema que pudiera parecer menor, pero no lo es. El antecedente de la violencia hacia las personas proviene de la violencia hacia los animales. Y te doy un claro ejemplo rápido. Todos fuimos testigos en redes sociales de un maestro de artes marciales que golpeó a un adolescente terriblemente. Y cuando viene la investigación, pues que resulta que es un cuate que ya trae antecedentes de violencia hacia los animales, que ha golpeado a varios, que ha sido denunciado. Entonces, una medida de prevención de la violencia en general en nuestras comunidades tiene que pasar por los que no tienen voz, que son propiamente los animales. No solamente es un tema que nos interesa a los que promovemos los derechos de los animales, sino también a quienes nos preocupan los temas de violencia y con ello de seguridad en nuestro país. Entonces es un tema integral. Por primera vez en la legislatura federal se ha logrado llegar a un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios. Tan es así que por primera vez se hizo una modificación constitucional en el cuarto constitucional que fue aprobado en el pasado periodo legislativo, en el que vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad ya de legislar en materia de bienestar animal. Sí. Esto es importante porque no lo habíamos podido hacer antes. Antes no habíamos podido, solamente se legislaba en materia de biodiversidad y en materia de sanidad, pero no en materia de biodiversidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, el cuarto constitucional expresa claramente sobre qué estamos facultados a legislar y no estaba ese tema. Entonces ya se agregó, ya esperamos que en el Senado se apruebe ahora que entren, pero lo que te quiero platicar es, vamos ya trabajando ahora en la Ley General de Bienestar Animal, que es una ley que va a establecer el marco normativo para todos los estados de la República, en conceptual, definiendo qué es violencia hacia los animales, qué es maltrato, cuáles son, qué se puede considerar o cuáles son las características que tiene que contener el maltrato, etcétera, ¿no? Pero además algo muy importante, va a permitir también regular en estados donde no existe una regulación local, como es por ejemplo Chiapas y Oaxaca, ¿no? Que no existe, o sea, existe este vacío municipal. Estatal en algunas regiones, sí. Sí, claro. Por ejemplo, el Estado de México tiene Código Estatal de Biodiversidad, en donde atienden este tema, es uno de los más avanzados junto con la Ciudad de México. Sin embargo, al contar ya con una ley general que dé norma general, regule de manera general, pues ya vamos a lograr que nos pongamos de acuerdo los 32 estados sobre este tema, ¿no? Y caminemos por una misma dirección, por una misma directriz. Exactamente. A ver, temas sobre cuáles vamos a hablar, por ejemplo, la transformación de los antirrábicos en centros de control y bienestar animal, el tema de la esterilización a escala como el único mecanismo para disminuir los perros en la calle. Sí. Temas como la regulación de la venta de animales en la calle, la regulación de la venta de animales a través de criaderos. Sí quiero aclarar, no es una ley prohibitiva, no buscamos dañar actividades económicas, pero sí es una ley que busca regularlo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un criador certificado que cumple con todas las normas de sanidad y además que trata bien a los animales en materia de bienestar, que una persona que agarró el patio de su casa y que tiene 20 jaulas y que, por ejemplo, no cuenta ni siquiera con los lineamientos de salubridad para poderlo hacer y te entregan un perrito en mal estado, enfermo y que además puede llevar una enfermedad hasta tu casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se trata de regular estos temas. También vamos por la prohibición de la, eso sí,
del comercio de los animales silvestres, sobre todo para usos de mascota. Muy bien. No para zonas de conservación, no para unidades de conservación, no para zoológicos, pero sí para domicilios para particulares. Los hogares. A ver, que se puso de supermoda, ¿no? Todo ese asunto de tener animales silvestres en casa. Hemos visto, por ejemplo, casos de tigres o de cachorros de león que se convierten en una moda que puedas tener estos animales, pues porque te habla de estatus o de que tiene cierto nivel económico, ¿no? Sí, nada más que el problema es cuando el cachorrito crece y entonces ya te habla de que tiene necesidades alimenticias que no puede soportar después económicamente, o incluso que desafortunadamente no conoces ni siquiera los mecanismos para cuidar a un animalito de estas características y terminas sacándolo a la calle. ¿Cuántos no hemos visto que andan en la calle con las garras que se las quitaron, con colmillos que les fueron quitados para que no puedan lastimar a los dueños, en un total salvajismo? Entonces, lo que queremos hacer es regular este tipo de cosas. Es una ley, además, que quiero decirte que por primera vez nos vamos a poner a juego todos los grupos parlamentarios. Vamos a trabajar en conferencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a trabajar al mismo tiempo en la Cámara de Diputados que en el Senado, para que podamos sacarla rápidamente antes de que termine el periodo legislativo, porque nos falta ya un año nada más. Tienen el tiempo pues ya en marcha, ¿no? Así es. Y esta coordinación habla de un interés común, y eso es una buena noticia para todos. Es una buena noticia para México, porque no ha sido tan sencillo ponernos de acuerdo, pero qué bueno que en este tema logremos coincidencias todos los partidos en que tiene que ser un tema que ya urge la regulación. Eso con respecto a la Ley General de Bienestar Animal, insisto, es un tema que Melissa Vargas utilizó dentro de la campaña y por el cual me parece que también ganó mucha notoriedad. Era muy, muy recordada ese eslogan y ese spot en donde presentabas tus intenciones políticas, legislativas, y que todos recordamos justamente por eso, porque te viste muy interesada y comprometida con ese menester. Algo que nos da mucho gusto comprobar hoy que se está convirtiendo en una realidad. Es decir, eso pues es promesa cumplida, ¿no? Pues sí, nos pusimos como meta que podíamos generar esta ley a nivel nacional y se va a concretar. Hemos hecho creo que trabajos de cabildeo con los diferentes grupos y bueno, pues hay un avance ya importante en esta materia y vale la pena comentarte, amigo. Vamos por sanciones más fuertes para el maltrato animal. También. Hemos visto casos terribles en las redes, como el caso del perrito que aventaron al caso, ¿no? Hirviendo. Que ese también es un tema importante. Tenemos que definir cuál es la diferencia entre maltrato animal y ya cuando estás hablando, por ejemplo, hay un término que se me fue ahorita, pero que cuando ya tus intenciones son generar un daño fuerte, ¿cuál es la diferencia y cuáles tienen que ser las agravantes, por ejemplo? Por cierto. Pues bueno, pues es un tema que iniciamos a trabajar ahora en agosto en conferencia y que seguramente en breve vamos a tener foros. También aquí, si a alguien le interesa el tema que nos esté escuchando, yo les diría, por favor participen, estén muy al pendiente, vamos a sacar la convocatoria en la Cámara de Diputados para que puedan ir a exponer sus temas. Hemos estado escuchando a todos los grupos, a todos, absolutamente a todos, porque se trata de lograr acuerdos en beneficio de los animales. Melissa Vargas, diputada federal, también, insisto, presidenta del PRI en Toluca, está en cabina de Cadena Azul Radio, invitada especial para platicar de lo que tiene que ver el trabajo legislativo, que están por arrancar ya la última parte de estos trabajos, en donde no solamente va a abordar el tema de esta Ley General del Bienestar Animal. También, hay que decirlo, hay un problema de carácter social que a mí me parece que el Estado de México padece particularmente, el asunto de los montadeudas. Es un tema muy, muy preocupante porque en medio de la necesidad económica, pues mucha gente cayó en las garras de gente sin escrúpulos, que además al tener acceso a los teléfonos celulares, que hoy por hoy es el vehículo en donde transita toda nuestra información personal, hasta contactos personales, hasta fotografías familiares, hasta pues datos de cuentas bancarias, pues estos personajes sin escrúpulos y que han lamentablemente prosperado también como delincuentes y llegar al mundo digital, pues se han convertido en un auténtico dolor de cabeza, diputada. Esto no es ajeno para su diputación, algo que pues ya han trabajado también como un compromiso dentro de la legislatura. Sí, a ver, solamente estaba revisando justo ahorita por lo que comentas, que es un tema de alta
actualidad, el tema de las montadeudas, fíjate, el dato, les voy a compartir. Tan solo el año pasado, 600,000 familias en México fueron defraudadas o fueron engañadas por estos montadeudas. ¿Qué es un montadeuda? Primero, es una persona que obtuvo tus datos, tu teléfono, tu correo electrónico, tus redes sociales, quién sabe cómo, porque nunca hubo una autorización expresa tuya. Ahí primer punto. Segundo, te contacta y utiliza el lenguaje financiero como si fuera una caja de ahorro, de préstamo, y lo que hacen es que te ofrecen desde apoyos económicos desde 500, pues prácticamente hasta 20,000 pesos, que ese es el estándar que ellos manejan. Y generalmente buscan acercarse a gente de escasos recursos. Que bueno, pues todos hemos estado en una urgencia, en una necesidad y buscas quien te lo puedan dar porque además lo brindan sin una investigación. ¿Qué es lo que hemos detectado que hay detrás de estos grupos? Primero, no están regulados por la ley bancaria. Es como si yo nada más en estos momentos te mando un mensaje y te ofrezco prestarte dinero, ¿no? Así es. Segundo, al no estar regulados, pues los intereses pues quedan a determinación de quien te los presta. ¿Qué es lo que hemos visto después? Después ellos han logrado muchas veces hackear tus propios teléfonos, tu teléfono, tu información, tus redes, para iniciar un proceso de amenaza si no les pagas con los intereses que ellos estipularon. Sí, que son una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de que hay gente que a veces pide un préstamo de 20,000 pesos, que es el más alto que te dan, y terminan pagando hasta 100,000 pesos, por ejemplo. Entonces, cuando tú quieres decirle, oiga, pero enséñame el contrato, dónde estuvo regulado, por qué le tengo que pagar tantos intereses, te dicen, bueno, pues tú aceptaste esto. Y entonces vienen las amenazas. Utilizan tus fotografías privadas, a veces las modifican o en algunos casos logran acceder hasta tus contactos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza una campaña de amedrentación, de amenaza. Muchas veces detrás de estos préstamos está el crimen organizado. Se han desmontado estos grupos de montadeudas en Ciudad de México, en el Estado de México, y resulta que son colombianos, que vienen de otros lados, pero que además muchos de ellos con una clara vinculación con el crimen organizado. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo y promovimos en el grupo parlamentario del PRI? Primero, una modificación al artículo 106 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito para brindar la información de las personas. Es decir, esto es muy importante porque quien ofrezca este tipo de préstamos primero tiene ante una denuncia que declarar quién le entregó la información, quién le dio tu teléfono. Por lo tanto, tiene que explicar a quien lo haya entregado, porque muchas veces estos datos son entregados por instituciones financieras. Hay esa historia. Entonces. Hay esa historia detrás. Entonces, porque fíjate, hemos detectado que a veces incluso te dicen que saben cuánto ganas, que saben cuántas tarjetas tienes. Es decir, traen información financiera detrás tuya. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una modificación para sancionar fuertemente a quien comparta tu información privada. Claro. Y sobre todo si son instituciones de crédito que las comparten a otros, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. O sea, que queden sancionados prácticamente. Y segundo, se hizo una modificación al Código Penal para modificar y sancionar más fuertemente hasta con 10 años de cárcel a los montadeudas. Entonces, caen no en una lógica de préstamos razonables, sino de usufructo prácticamente. Sí. Es una extorsión. Es una extorsión. ¿No? Un tema criminal que lamentablemente ha proliferado en medio de un vacío legal. Y esto es lo que hoy están poniendo sobre la mesa. Hay una consistencia de trabajo con respaldo legislativo que viene muy fuerte en contra de estos llamados, denominados montadeudas. Hay muchos en la República Mexicana, tristemente. Y la gran mayoría, estimamos que un 80% provienen, ni siquiera son mexicanos. Y sabes que hay otra pregunta, ¿de dónde viene el dinero que están prestando? Hay muchas dudas, quizás sea lavado de dinero, y entonces lo que tenemos que hacer pues es sancionar a quienes no estén registrados claramente, que ampare la ley de instituciones crediticias, quienes no estén registrados, pues ante una denuncia evidentemente se protegerá al usuario fundamentalmente.
De ello, evidentemente, estaremos platicando porque definitivamente hay que cruzar también esto con los esfuerzos o con lo que va a representar esta nueva medida para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tendrá que entonces echar mano de esto nuevo para poder garantizar también ese seguimiento en beneficio, insistimos, de los usuarios. Siempre se busca pues un beneficio. ¿Quién no se ha visto en una condición de urgencia económica? Un par de pesos adicionales siempre son necesarios, pero caer en las garras de estos tipos, bueno, pues la verdad es que es una auténtica pesadilla. Sí, y yo aprovecho para hacer un llamado a la gente, de verdad, antes de aceptar algún tipo de préstamo así, es importante que revisen. Número uno, pueden googlear el número de teléfono de donde les están ofreciendo el préstamo y en automático les va a aparecer, seguramente hay un registro de llamadas en el país en donde te dicen si es un fraude, de dónde proviene la llamada, lo pueden checar. Dos, pueden consultar en la ley, en el catálogo de instituciones crediticias en el país si están registrados. También es público. Eso es importante, también es público. Y como segundo, vale la pena que cuestionen quién les entregó su información, porque seguramente no solo tienen su teléfono, seguramente tienen más información y eso pues en automático les permite ir a denunciar por el robo de información personal, datos personales para usos pues evidentemente económicos o ilegales. O incluso ilegales. Y justo nos encontramos en ese momento, Melissa, diputada, porque transitamos de una generación en donde todos nos conocíamos, en donde todos sabíamos nuestras direcciones, nuestros teléfonos, también nuestras familias completas, prácticamente conocidos de todos los años y de toda la vida, a tener que ser muy cuidadosos, meticulosos y sobre todo exigentes con el cuidado de nuestros datos personales, números telefónicos, direcciones, etcétera, porque justo ese es el nuevo motivo por el cual las empresas internacionales están peleando, ¿no? Bases de datos en donde van incluidos pues, todas estas informaciones que, como ya lo comentábamos, terminan por muchas veces caer en manos de personas sin escrúpulos. Esto nos lleva al siguiente tema. También está concatenado con otro esfuerzo que está encaminando la diputada Melissa Vargas con respecto a la inteligencia artificial. Hoy por hoy un tema en boga, tiene, pues no me atrevo a decir ni siquiera meses, semanas, que se convirtió en tendencia en todo el mundo, el arribo de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a llegar a afectar nuestra vida cotidiana? No solamente en México estamos viendo que es un boom en Estados Unidos, sino también con cierta preocupación qué es lo que significa de manera negativa. ¿Hay una urgencia de regulación en ese sentido, diputada? Bueno, a ver, el caso más claro es lo que está sucediendo con la huelga de actores en Estados Unidos, en donde parte de la huelga tiene que ver con el uso de su imagen a partir de la inteligencia artificial y que con eso puedan generar ya sin necesidad de una contratación formal, pues desde películas, por ejemplo, hasta guiones, porque usando ya guiones escritos previamente, que esa es la queja del sindicato de escritores de Hollywood, usando los guiones que ellos ya escribieron, puede la inteligencia artificial generar nuevos. Entonces, las preguntas es qué hay de los derechos de autor, qué hay del pago de regalías de lo que sigue, qué hay del uso de la imagen pública de un actor o de una persona sin su autorización a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un tema que se viene de aquí en adelante y que vamos a tener que empezar a tratar en el mundo. Al final, siempre la realidad rebasa la normatividad, a la legislación, pero nos va marcando las pautas. Hay un tema muy particular que creo que es el que tenemos ya que empezar a regular también. No sé si vieron en las redes sociales que utilizaron, por ejemplo, imágenes del Papa Francisco bailando, rockeando, ¿no? Haciendo rap, etc. Y se ha suscitado con varios que llega el momento en que no sabes qué es real y qué no es real, qué fue hecho con la inteligencia artificial y qué no. Primero tenemos que partir por regular, que se tiene que establecer claramente qué es usado con inteligencia artificial y qué es una imagen real, porque se les ha colocado a muchos actores o líderes sociales, por ejemplo, en circunstancias o en coyunturas que no estuvieron. Así es. ¿No? Con el uso de la inteligencia artificial.
O sea, el día de mañana yo puedo poner, imagínate nada más, algún aspirante o corcholata en una reunión con la oposición. Así es. ¿No? Sí, como si estuvieran acordando en de donde manera... los que ven no saben si es verdad o no. Es correcto. O sea, necesitamos que se quede claramente establecido qué imagen fue hecha con inteligencia artificial. Antes de que la publiques, tienes que dejar claro que fue realizada con inteligencia artificial, de tal manera que la gente esté protegida en tanto a la información. Y si no lo haces, habría penas. Pues al menos sí, sanciones como tal, ¿no? Por otro lado también, a ver, ¿qué pasa en el caso de cuando... Ustedes conocen la ley Olimpia, por ejemplo, así ¿no? es. Que sanciona el uso privado de imágenes sexuales, privadas, de mujeres, y también aplica para hombres, sin tu consentimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando ni siquiera las hiciste? Sino que usando la inteligencia artificial. Tomando una fotografía incluso que está en redes sociales, tú puedes, o sea, ni siquiera tener acceso a una fotografía tomada con tu propio dispositivo. O sea, la toman de redes sociales y desde ahí construir todo tipo de escenarios. Todo tipo de escenarios. ¿Quién va a regular eso? Eso también se tendría que considerar como violencia cibernética, que tendría que modificar pues la ley de prevención y atención de la violencia de las mujeres. Entonces hemos agregado un párrafo porque lo que señalaba la ley Olimpia es que todo tipo de imágenes, de videos generados a través de la comunicación, a través de las redes sociales, ahora le hemos agregado o con el uso de la inteligencia artificial, que se ha distribuido sin tu autorización, pues se ha considerado violencia. Entonces, tenemos que ir actualizando la ley, ¿no? Pero de aquí nos podríamos ir a muchos temas en esta materia. Yo creo que la inteligencia artificial va a traer grandes beneficios a la humanidad, sin embargo, no sin regulación. No sin regulación, porque igual como se puede utilizar para hacer buenas cosas, se puede utilizar para hacer malas cosas, ¿no? Y ya lo hemos visto. Suplantar identidad, por ejemplo, es otro de los temas que puede ser afectado. Bueno, a ver, la inteligencia artificial tampoco es nueva, ¿eh? Las mismas redes artificiales, las redes sociales, utilizan la inteligencia artificial para predecir comportamientos en las personas. Hoy, por ejemplo, sin necesidad, con tu historial de búsqueda, con tu historial en tus propias redes sociales, tu huella digital, pues en automático utilizan esa información de manera ilegal, porque tú no has dado autorización a que te sigan en automático todo el tiempo, pero vas dejando esto que se conocen como las cookies. Sí, y que vas dejando tu historial, tu rastro, pues lo que hacen es a través de la inteligencia artificial acercarte a modelos de compra, por ejemplo, o acercarte información para manipularte. Sí, ¿cuántas veces no nos ha sucedido, no? Se te nos hemos dado cuenta, ¿eh? Se te rompe la tablet y inmediatamente la recomendación en las redes sociales es buscas una tablet, aquí te decimos dónde comprarla. Y dices, ¿qué casualidad? No, no es casualidad. Y es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, urge su regulación, por ejemplo, ¿no? La suplantación de la identidad es un problema muy serio que vamos a empezar a ver cada vez más. Hemos tenido casos, a mí me pasó, incluso les comparto, en algún momento utilizaron mi imagen de Facebook y abrieron una página en Instagram nueva. Como si fuera tuya. Como si fuera mía. Pero ni siquiera para asuntos políticos, ¿no? Sino para asuntos casi sexuales, imagínate. Sí, claro, y yo me di cuenta, aquí se los comparto como anécdota, porque un amigo de mi hija le dijo, oye, me llegó esta invitación de tu mamá. ¿De tu mamá? Oye, estoy viendo que tu mamá está... Claro, entonces, evidentemente, pues, obvio no era yo, si no, no me dedicaría a la política, no creo que tenga la capacidad de dedicarme a otra cosa y menos a eso. Pero es algo a lo que nos enfrentamos todos. Todos estamos expuestos. Y lo que estaban haciendo, pues, es cobrar una membresía por acceder, ¿no? No, válgame. Entonces, evidentemente, esto cada vez va a ser más común. Y es auxiliado con el uso de inteligencia artificial, prácticamente. Así es. Entonces, tenemos que regularla. Obligado y urgente. Y bueno, pues de ello estaremos platicando y dando seguimiento evidentemente al trabajo legislativo. No quiero despedirme sin hablar también del trabajo que está realizando Melissa Vargas en el PRI de Toluca. Es un momento crucial para los partidos, para la política en términos generales. Los vimos muy activos, hay incluso campaña de afiliación para el PRI en Toluca. Sí, estamos, amigo, ya por iniciar pues una etapa importante que es los previos, la preparación para el proceso interno para elegir a nuestro candidato o candidata
a la presidencia de la República, de ahí vendrán el resto de los cargos, y en esa lógica, pues el PRI de Toluca también está ya sumado a estos trabajos. La primera parte es la actualización de nuestras bases de simpatizantes y de afiliados, por eso arrancamos esta campaña de afiliación. Si alguien me escucha y simpatiza con nuestro partido, pues adelante. Estamos afiliando en el Comité Municipal del PRI de Toluca todos los días. Y también a partir de aquí hemos arrancado una serie de actividades, por ejemplo el PRI en tu sección, donde estamos llevando servicios desde algunos médicos, algunos servicios ontológicos, legales. Estamos acercando algunos, sobre todo temas de capacitación laboral, cursos que estamos nosotros teniendo. Lo que buscamos hacer es pues, convertirnos en un partido útil también para la sociedad, no solamente en procesos electorales, sino que podamos apoyar a las comunidades. Y en esta lógica todos los viernes traemos este programa, pero estamos ahorita en la etapa ya prácticamente de la promoción del enrolamiento para el Frente Amplio por México, para que quienes estén interesados puedan participar en la votación del proceso interno que se dará a mediados de este mes, en donde cada simpatizante y militante de los partidos del Frente Amplio pues votaremos por quien consideramos la mejor opción para representar. ¿Todos podemos participar entonces? Todos. Hay un apartado particular para los militantes, pero también hay uno abierto a sociedad civil, quien está interesado en participar. Se llama Frente Amplio por México, www.frenteampliopormexico.org, y ahí pueden registrarse, señalar cuáles te aparecen todos los posibles aspirantes, y entonces tú señalas hacia quién tienes una inclinación, te registras y eso te va a permitir después confirmarla con la votación en el proceso interno. La opinión que te merece este proceso que lleva, como va actualmente con los personajes que han levantado la mano y que se han apuntado como tal. Pues yo creo que ha habido sorpresas y para bien. Yo me atrevo a decir que nuestra oposición, en este caso Morena, de manera muy concreta, pensaba que iba a ser un día de campo y que ya era un hecho en automático que iban a mantener la presidencia de la República. Será una elección competida, lo tenemos clarísimo, pero lo que sí te puedo decir es que ha habido grandes sorpresas, incluso para ellos, en donde pues ya se dieron cuenta que esto se va a convertir en una elección verdaderamente reñida. Y será noticia. Y si es noticia, aquí la tendremos para usted. Como siempre, es un placer platicar con la diputada Melissa Vargas, quien tiene, insistimos, este trabajo de consistencia, de seguimiento y también de resultado, porque finalmente el trabajo sin resultado sería por sí mismo inmencionable. Digo, caray, se tiene que hablar de cómo comienza, pero también de cómo termina en positivo. Y justamente de eso estamos hablando y por eso me da tanto gusto siempre recibir a Melissa Vargas. Diputada, bienvenida siempre. Nos escuchamos muy pronto entonces. Muchas gracias. Claro que sí. Te Gracias. agradezco. Un saludo a todos. Gracias al auditorio. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul